Desde mi área, ¿no? Como Talent Advisors, lo que intentamos hacer es hacer un buen filtro. Para una posición, 10, 15 personas entrevistadas sería lo máximo. Es una manera también de asegurarte que estás reteniendo al mejor talento, ¿no? No te paras a decir, ostras, qué guay, eso que he estado luchando durante X tiempo, lo he conseguido, pero simplemente ya tienes el siguiente objetivo delante. Cuando hay algo que has hecho bien, párate un momento, celébralo, disfrútalo y sigue, porque es parte del proceso, ¿no? Para llegar a un objetivo final, si vas celebrando, ¿no?, las pequeñas victorias, pues al final es una manera también de no perder la actitud y la motivación, ¿no? Esta scorecard entiendo que es una plantilla que ha de rellenar el hiring manager. ¿Qué se evalúa o qué pregunta esta scorecard? Bueno, esta scorecard está en todos los steps y tiene que estar bien detallado para poder entender, no solo para dar las áreas de mejora, sino, por ejemplo, imagínate que alguien entra en Glovo y a los 3 meses se va. Vamos a ir a las scorecards, vamos a revisar qué evaluamos y en qué fallamos para no volver a cometer el mismo error. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Sí, hay varias, pero hay una cosa que me gusta mucho que es... Hola a todos y a todas. Hoy en el HR Lovers Podcast vamos a recibir a Marta Sancho, la International Talent Acquisition Manager de Glovo. Eso sí, hemos hecho esta introducción para avisaros que una de las cámaras no ha funcionado mientras estábamos grabando, por lo que hemos intentado hacer un apaño para que a esas personas que nos veis desde YouTube podáis verlo de la mejor manera posible. Aquellas que nos escuchéis desde Spotify lo podréis escuchar sin ningún problema, como siempre. Así que si os parece, vamos allá. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por invitarme. Súper contento de que estés aquí. Creo que hoy nos espera un podcast divertido, más que nada porque vamos a tocar un tema que es el expertise, ¿no? Un poco de los dos. Además creo que podemos aportar tanto desde la parte más estratégica, desde la técnica, pero vamos a hablar un poquito del proceso de selección de Glovo, ya que tú eres la persona que se encarga a nivel internacional de reclutar y atraer talento. Sí. La verdad que, bueno, siempre que empezamos como un proceso de selección, principalmente no ahora que estoy en Glovo, partimos de una base estratégica, ¿no? Es muy importante entender qué gaps y qué necesitamos definir, ¿no? O qué challenge hay en el departamento para empezar a definir un rol. Luego, otra cosa que es muy importante a la hora de tener en cuenta, ¿no?, un proceso de selección es que todas las partes interesadas estén involucradas, ¿no? Como le llamamos nosotros stakeholder management, no solo el HRBP que nos alinee el salary band, sino también los hiring managers como los recruiters. Y luego a partir de ahí empezar, ¿no?, a definir un poquito el proceso de selección. Veo que utilizáis ya muchas palabras en inglés. Supongo que también es un poquito la parte de la cultura de Glovo. El idioma oficial es el castellano, el inglés. ¿En qué habláis normalmente en la empresa, en las entrevistas de trabajo? En mi caso siempre hablo en inglés porque trabajo en los países del este. Vale. Y sí que es verdad que en la oficina también tenemos un ambiente muy internacional, no somos todos de aquí, entonces normalmente pues intentamos, ¿no?, incluir a todo el mundo y si podemos pues hablamos en inglés. Vale, has hablado de challenge, en plan plantear primero cuáles son las problemáticas que tenéis y a partir de ahí construir un poquito pues la job description. ¿Qué problemáticas tenéis ahora mismo en Glovo a nivel de atracción de talento? Bueno, a nivel, por ejemplo, más internacional, el problema es que no partimos de un perfil que tiene que ser bueno en hard skills, pero las soft skills y el culture fit, ¿no?, el fit cultural es muy importante en Glovo. Entonces, te podría decir que he visto mucha gente, ¿no?, que es muy buena, podríamos decir un 10 en hard skills y no pasa el proceso de selección porque a lo mejor no es un culture fit, ¿no? Y entonces, pues en esta parte tenemos que hacer unas entrevistas bastante fuertes en el ámbito cultural. Te podría dar, si quieres, algunos puntos a tener en cuenta a nivel cultural, pero, por ejemplo, el primer punto es necesitamos una persona proactiva que tenga, ¿no?, que pueda asumir retos, que tenga una mentalidad startup, ¿no? Y luego partimos, que lo llamaríamos como el primer de nuestros valores, que es gas. Luego partiríamos más de una persona que tenga una actitud muy positiva, ¿no? Trabajamos mucho en equipo y necesitamos a alguien que no pueda crear un ambiente laboral de trabajo agradable, que este sería el valor número 2, que sería good vibes. Y luego también una persona que sea humilde, ¿no?,
Que pueda tener en cuenta, por ejemplo, que tenga ganas de aprender, que pueda aceptar los feedbacks, ¿no? Y bueno, esto es más o menos lo que queremos construir, lo que estamos intentando y sobre todo que queremos crear una casa de talento, ¿no? Y ponemos la excelencia en el top y intentamos también tener unas expectativas bastante altas, ¿no? Qué chulo. Veo que lo tenéis súper definido, la tipología de personalidad que tener alguien para encajar dentro de la cultura de Glovo. ¿Cómo habéis hecho este ejercicio? ¿Cómo habéis llegado a estas conclusiones? Yo me acuerdo que escuché una entrevista que le hicieron a Óscar Pierre, el fundador de Glovo, y justamente decía que uno de los errores que había habido en un momento de la empresa es que se había transicionado a una cultura vainilla, que lo llamaba él, ¿no? Que era una cultura donde, una cultura que estaba hecha para todos, una cultura que se adaptaba muy bien pues, a todo tipo de personalidades y se había perdido un poquito la esencia de lo que era la organización. Y él decía, ostras, lo que queremos ahora, que es un reto muy grande porque somos una empresa mucho mayor, es volver, ¿no? a esos orígenes, tener muy claro cuál es la cultura de Glovo y contratar exclusivamente a gente que encaje. Claro. ¿No? Porque después no puedo estar preocupado de cómo digo las cosas o qué digo si se me va a ofender la mitad de la plantilla, ¿no? Lo que quiero es que pues, todo el mundo sepa qué es Glovo y esté aquí porque le gusta trabajar en Glovo y porque realmente creen y aceptan la personalidad de la empresa. Claro, no, sí. Y es algo que leí cuando estaba yo en el proceso de selección. Es verdad que desde que entras en todos los steps de Glovo, se te envía un documento donde te explican, ¿no? Toda la historia de Glovo, cuál es la visión, la misión, los valores, la cultura, y en la parte de cultura aparece, ¿no? Y esta non-vanilla culture, lo que queremos transmitir es que, por ejemplo, ¿no? Sabemos que a todo el mundo le gusta el sabor vainilla en un helado, pero cuando vamos, ¿no? a comprar un helado, muy poca gente compra el de vainilla, ¿no? Pues queremos ser pistacho, queremos ser diferentes, queremos ser creativos, innovadores, queremos conservar, ¿no? esta startup mindset todo el rato y gente que quiera aprender, que quiera aceptar nuevos retos y que pueda, ¿no? adaptarse a este reto. Qué guay. Vamos a empezar desde el principio, el proceso de selección, ¿vale? Además, tú también has sido candidata dentro, ¿no? del proceso de selección de Glovo, por lo que va a ser relativamente sencillo, pero me gustaría entender mejor cómo funciona el flujo del proceso para entender, ¿no? ¿Cómo lo habéis organizado dentro de Glovo para que pues, el proceso sea lo más rápido posible, pero a la vez también os dé toda la información que necesitáis de un candidato, pero entiendo también que para el candidato viva una experiencia buena y esté engaged, no esté comprometido con el proceso de selección dentro de Glovo? Entonces, ¿cómo funciona? No sé por dónde quieres empezar, pero no sé, ¿cuáles serían los primeros pasos? Vale, los primeros pasos serían, como te he comentado antes, primero tenemos que partir de una base estratégica, es muy importante, y luego lo que queremos es no retener y mantener el mejor talento. Pues tenemos que hacer un proceso de selección que sea efectivo y no con muchos steps, porque si no viene la competencia y se nos los lleva, ¿no? Entonces... Esto pasa. Claro, hay que ir rápido, depende de en qué mercado estés contratando y el tipo de perfil, pues puede ser que esté muy demandado, ¿no? Entonces, intentamos ser muy fuertes también en la parte de employer branding, que creo que al final va relacionado con el candidate experience, ¿no? Si el candidate experience es positivo, pues el employer branding es que lo estamos haciendo bien. Entonces, pues partimos principalmente, ¿no? Intentamos hacer descripciones de puesto que sean muy atractivas, pero también a la vez, pues vamos a job fairs, nos presentamos a universidades, intentamos representar... Job fairs? Job fairs, eventos que hagan, ponemos stands creativos de Glovo, como ahora, ¿no? Y intentamos que la gente que está en talent, ¿no? pueda asistir y que haya una comunicación en directo, ¿no? con los jóvenes y con talentos que puedan ser potenciales para Glovo. Y luego estamos muy presentes en social media, sobre todo, ¿no? en Instagram y LinkedIn, no solo, por ejemplo, en vídeos donde intentamos fomentar qué ambiente o qué laboral tenemos, sino también pues testimonios reales. Por ejemplo, he visto cómo pues la situación, ¿no? que hay tan crítica actualmente en Ucrania, pues como Glovo da la oportunidad a gente que pueda venir a trabajar en Barcelona, pues explican en el testimonio
hacemos también campañas publicitarias. El otro día vi, por ejemplo, en Portugal que empezaron a poner en todas las playas sombrillas con el logo de Globo y hacían una campaña publicitaria con las chips. Y bueno, intentamos estar mucho engaged. Sí que es verdad que jugamos mucho con ¿no? una actitud positiva y un poco también con el humor, ¿no? Es algo que va mucho con nuestra personalidad. Qué chulo. Y sí, y el proceso de selección intentamos que sea lo más corto posible. Sí que es verdad que, por ejemplo, más a nivel internacional, pues cambia un poco la estrategia. Ahora vamos a entrar. Vamos a ir por partes. Has comentado, ¿no? Ostras, a Globo os gusta estar tanto, entiendo, en canales digitales. Has dicho algún portal de empleo, Instagram, que entiendo que son vuestros canales propios, además de presencialmente en algunos eventos o en algunas ¿no? acciones concretas que se hacen de manera cara a cara con el candidato, pues para también pues, tener este contacto directo. De 100 candidatos que entran en Globo Sí. o que se inscriben a una oferta en Globo, ¿de dónde vienen? ¿Sabes más o menos decirlo? Si vienen en el career site, es algo que funciona muy bien. Si es que hay eventos que también os funcionen muy bien. ¿Cómo? Vale, normalmente si estamos hablando de aquí Barcelona, sí que es verdad que como el employer branding es muy fuerte, normalmente el flujo viene mucho de aplicación directa, ¿no? Vale. El career site. Pero sí que es verdad que también, en otros ciudades o en otros países, pues jugamos muchos con agencias externas, publicamos en portales locales, esto funciona muy bien también. Portales locales del país. Del país. Vale. Y normalmente, por lo menos en mi caso, que trabajo con posiciones más seniors, hay mucho headhunting, ¿no? Porque al final sí que es verdad que aplica mucha gente, pero buscamos a veces un perfil muy concreto en mercados complejos y sí que es verdad que también hay un flujo muy grande de headhunting que luego aquí juega en contra, ¿no? También el nivel de motivación es diferente y el approach de todo el proceso de selección tiene que ser diferente para no perder también el candidato, ¿no? Vale, por lo que entiendo que en España el reclutamiento es más pasivo porque es el candidato quien toma la acción, ¿no? de inscribirse al Globo o interesarse por vosotros. Cuando estáis fuera de España las cosas cambian y sois vosotros quien ha de ir a buscar al candidato. Sí. Me parece brutal porque la misma empresa tiene que utilizar estrategias totalmente diferentes dependiendo del país. Entiendo por qué en España sois muy, muy conocidos y fuera de España, pues no sé, o sea, la marca Globo es reconocida. Es reconocida, pero sí que es verdad que no tenemos el mismo flujo de aplicaciones que podemos tener en España. Entonces, claro, a veces, por ejemplo, ¿no? Si busco un Quick Commerce Manager, ¿no? que necesito que domine parte estratégica, parte financiera, parte comercial y que tenga leadership management, es un perfil muy específico y necesito que domine las 4 áreas. Entonces me tengo que ir a buscarlo y tengo que vender el perfil y vender Globo, ¿no? ¿Qué Globo te puede aportar para que tú te quieras venir a nosotros, ¿no? Entonces, pues es muy guay porque al final vives todo el proceso de selección. Ahí entra, ¿no? en el acompañamiento en todo el proceso, normalmente, sobre todo en la parte internacional, pues explicarle, darles tips, guiarlos, ¿no? en cada step que se va a evaluar, que te van a evaluar en esta entrevista, que en esta otra, para que puedan tener como un grado de motivación y quieran seguir en el proceso con nosotros. ¿Es fácil vender Globo a alguien para que quiera trabajar en ella? Sí, es fácil porque, como te decía antes, el employer branding es muy fuerte, pero no solamente externamente, sino internamente es muy fuerte en el ámbito de que te diría, por ejemplo, pues hacemos sesiones de preguntas y respuestas, se votan las 3 mejores y luego cada 2 semanas pues viene Oscar y otros vicepresidentes y hacemos como unos meetings que se llaman stand-ups, vienen a la oficina y se resuelven pues las 3 mejores preguntas que han salido votadas, ¿no? Y también explica pues un poquito pues cómo está yendo el negocio en el último mes, ¿no? Pues logística en Ucrania, el equipo de sostenibilidad, en qué proyectos ha estado, ¿no? Involucrado en el último mes. Y es una manera de que todas las personas se sientan como, ¿no? parte del negocio. También hacemos mucho team building, hacemos algo que es muy interesante que se llama Globo Cares, que es que, bueno, 2 veces al año como mínimo nos sentimos como parte de un rider, ¿no? Y vamos a repartir.
Y este año, pues, todo lo que recaudamos lo enviamos, ¿no?, a Ucrania. Y es algo como que nos hace a ser partes de Glovo, y también pues tenemos Culture Days y bastantes eventos que hacen que la cultura, ¿no?, se vive muy fuerte. Qué guay. Tengo un par de amigos que han trabajado en Glovo y tengo alguno más que todavía sigue por allí. Y el tema de salir, ¿no?, como un rider es algo siempre que da mucho juego, porque a la gente, uno, le permite, ¿no?, el salir del día a día a la oficina. Dos, te permite ponerte en el lado del rider, ¿no?, que a veces pues todo el mundo piensa que se lo ha olvidado, pero desde Glovo también hacéis muchos esfuerzos para que estén lo más cómodos posibles y a nivel laboral pues también estén bien. Y por otro, ¿no? Siempre da como mucha broma, porque siempre nos enviaban, ¿no? Tenemos grupos de amigos donde me enviaban la foto cuando estaban de riders, ¿no?, porque era como algo pues diferente a lo habitual. Claro. Vamos al principio otra vez. Me comentabas un poquito desde dónde atraíais, ¿no?, el talento, y además me lo comparabas dependiendo del país. ¿Cómo funciona una vez ya el candidato se ha inscrito y empieza el proceso de selección? Internamente, ¿cómo organizáis el tema de entrevistas de trabajo, el phone screening, etcétera, etcétera? Vale. Como lo organizamos normalmente, intentamos hacer un proceso, como te he dicho, que sea efectivo y que sea rápido, ¿no? Entonces, lo que hacemos principalmente, el primer filtro siempre es desde HR, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, que no somos recruiters, somos talent advisors, somos partners, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es intentar hacer una entrevista cultural para ver si esta persona puede encajar o no con lo que estamos buscando a nivel cultural y un poco las soft skills, ¿no? Porque, como te he dicho antes, buscamos un mix, no solo que tenga hard skills. Entonces pasamos este primer filtro. ¿Se hace online o presencial Se hace online y normalmente también podemos hacer alguna pregunta más técnica si el hiring manager cree que se puede poner en el primer filtro. Pero normalmente intentamos hacer que esta entrevista suele durar unos 30 minutos. Ok, vale. Y luego nos vamos a una entrevista técnica con la persona que reportaría directamente, ¿no?, el hiring manager en este caso. Y aquí sí que entramos más en una parte más técnica, definimos un poquito pues cuál sería el rol, cuáles serían tus responsabilidades, y a partir de ahí pues van haciendo un poquito las preguntas más técnicas. Sí que es verdad que me he dejado en mi parte siempre algo que suelo preguntar primero, ¿no?, ¿qué conoces de Glovo y qué has entendido de la posición en la que has aplicado? Y yo a partir de ahí explico o complemento lo que a lo mejor no veo que tiene claro, ¿no? Que ahí también sacas muchas cosas porque ves si realmente puede estar motivado o no en unirse a Glovo. Y ¿te pasa que a veces llega alguien y no tiene ni idea de qué es Glovo? Sí, hay gente que puede ser que haya aplicado y pues no se ha leído nuestro libro o no entiende exactamente la cultura, y entonces pues es cuando yo, antes de explicar, ¿no?, la posición, siempre intento que le quede claro cuáles son nuestros valores y cómo es nuestra cultura, ¿no? Cuando dices libro, es el Yellow Book. Yellow Book, vale. sí. Que es el libro cultural de Glovo, para quien no lo sepa. Sí, es el Yellow Book, y la verdad que, bueno, cada X tiempo lo van mejorando y hay un montón de información, no solo de la historia de Glovo, sino también pues todos los éxitos que han conseguido a partir de la inclusión, la diversidad, la cultura, la visión, misión. Entonces, pues a partir de ahí intento construir un poco, ¿no? Y siempre intento, si no han leído la parte de los valores, les explico los 6 valores que tenemos resumidamente, y le pregunto, ¿y tú cuáles crees que encajan más con tu personalidad? Y a partir de ahí, pues juego un poco, ¿no?, con las preguntas que les voy haciendo, viendo un poquito también lo que ellos me han comentado, ¿no? Y eso se hace en la primera entrevista. Esto se hace en la primera entrevista y tenemos preguntas pues para cada valor, para ver exactamente pues si encaja o no encaja, ¿no? ¿Nos podrías decir así alguna que se te venga a la cabeza? Sí, por supuesto. Por ejemplo, para saber si alguien es gas, ¿no?, sabe trabajar de esta manera más proactiva, sabe aceptar los challenges. A veces preguntamos, ¿no?, por ejemplo, imagínate que tú estás trabajando en un proyecto o estás trabajando en un equipo que dura 6 meses y al mes antes de que llegue el deadline te das cuenta que estás al 50%, ¿no? Y tienes que llegar al 100%, tienes que terminar ese proyecto. ¿Qué harías, no? A partir de aquí, ¿cómo te organizarías? ¿Qué crees que tendrías que tener en cuenta, no? ¿Priorizarías, no, las cosas más importantes? ¿Intentarías preguntar en el equipo quién me puede ayudar? O también ver
porque te das cuenta, ¿no?, un mes antes que estás al 50%. Pues aquí jugaría el gas. Luego algo que nos encanta también es pues preguntar acerca de alguna vez en tus experiencias has tenido algún feedback que ha sido, ¿no?, muy, muy critical en cuanto a pues difícil para ti, que te hayan dicho pues algo que tengas que mejorar y cómo no te ha ayudado en tu carrera profesional, pero también queremos ver la gente que quiera aprender, la gente que pueda aceptar los feedbacks, ¿no? Porque trabajamos de autocrítica, ¿no? Autocrítica, claro. Aquí trabajamos mucho en feedbacks en cuanto no solo nuestros managers nos puedan dar feedback en todas direcciones, ¿no? Que creemos que es la mejor manera de aprender. Y bueno, jugamos un poquito con este tipo de preguntas. Vale. Si te está gustando lo que estás escuchando, recuerda que siempre guardamos una parte de cada episodio únicamente y exclusivamente para nuestra comunidad privada. Lo único que has de hacer para poder escucharla es inscribirte y lo puedes hacer desde la descripción de este episodio. Así que si te parece, nos vemos allí. Entonces, tenemos una primera entrevista donde se hace más la parte cultural, de soft skills, preguntas qué conoce de la empresa y qué conoce de la posición, para complementar un poco. Después tenemos una entrevista técnica que es con el recruiter y el hiring manager, que el tema de hiring managers también es otro tema que nos vamos a meter ahora porque tengo varias dudas. ¿Qué más hay? ¿Qué más? Dependiendo del tipo de posición, si estamos hablando de data, pues vamos a pasar un SQL test, un test. ¿Vale? Y luego, pues un analista lo evalúa y si está bien hecho, haríamos el cambio. Primero pasaríamos el test, luego haríamos la técnica. Y si es, pues, otro departamento, como podría ser el departamento comercial, pasamos directamente a la parte técnica. Se evalúa, ¿no?, un poquito la parte técnica, pero jugando con nuestro sector, a ver si entienden, porque somos muy data-driven y necesitamos a alguien que la parte numérica esté, ¿no?, al nivel. Y luego, si pasan esta entrevista técnica, les enviamos un business case, que es siempre lo digo como es un escenario real de un partner, por ejemplo, que tenemos en el país X, ponemos Lidl, por ejemplo, ¿no?, con diferentes problemáticas, ¿no? Y luego ellos tienen que preparar una presentación. ¿De cómo solucionaría? De cómo lo solucionarían. Normalmente, pues no hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo que queremos ver es qué lógica y qué estructura tienes tú en tus respuestas, ¿no? Y bueno, y si luego cuando les damos como unos 5 días para que lo puedan preparar, lo presentan. Y aquí ya viene más gente que esté involucrada, ¿no? ¿Quién hay por encima del hiring manager? Pues si estamos hablando con un manager de commercial, pues incluimos el head of commercial o el general manager del país. A veces también involucramos al people partner, ¿no? Porque al final, pues, es la persona que está el día a día en este país, conoce más el equipo, si puede encajar también cultural, lo vemos también ahí, que no se les cuele nada. Y luego, pues ahí pues le hacen preguntas un poco más challenges para ver ¿no?, cómo se desenvuelve, cómo podría encajar en el equipo. Y luego normalmente o se hace una oferta directamente o se hace, dependiendo si la posición es un poco más senior, un sponsor interview, que sería con el general manager o con un vicepresident o con alguien más senior, para explicarle un poquito los objetivos a corto y a largo plazo y un poquito cuál sería, ¿no?, el career path que podría tener dentro de Glovo, y ver un poquito más en detalle pues la motivación. Vale. A última instancia. Viendo un poquito vuestro proceso de selección y también porque, lo voy a decir, se me han chivado cosas, no he escrito a gente que me explicara un poquito cómo funcionaba, gente que había pasado por el proceso, que ha trabajado en Glovo. Veo que los hiring managers o los líderes de la organización invierten mucho tiempo en el proceso de selección, sí, en contratar a sus propios empleados. Y eso no es algo tan habitual dentro de las organizaciones. El decir, ostras, me reservo, no lo sé, ahora nos lo dirás tú, ¿no?, 4 horas de mi día para entrevistar a gente, para decidir si va a pasar o no, con todo el volumen de trabajo que deben tener, ¿no? ¿Por qué hacéis esto? ¿Qué resultados habéis visto que tiene? Claro, sí, totalmente cierto. Lo que hacemos es, sí que es verdad que desde mi área, ¿no?, como Talent Advisors, lo que intentamos hacer y como partners es hacer un buen filtro, ¿no? Porque al final se aplica mucha gente. Para mí, para una posición, 10, 15 personas entrevistadas sería lo máximo.
Puede ser que para otra posición pues a lo mejor se necesite más, pero normalmente tendrías que saber hacer un buen filtro desde HR para no luego acarrear, ¿no?, muchas personas en los otros steps. Pero sí que he visto, por ejemplo, en un proceso de selección en el que estaba, que era de data, que llegaron 6 personas a un business case y en el business case habían 4 personas entrevistando. Entonces, si multiplicas, son 24 horas que ese equipo ha invertido en un proceso de selección. Entonces, bueno, es una manera también de asegurarte que estás reteniendo al mejor talento, ¿no? Yo siempre he sido partidaria de mejor calidad que cantidad, entonces mis filtros normalmente son muy acurados. Normalmente si paso a alguien es porque sé 100% que puede ser un culture fit, pero también me aseguro que la parte técnica en cierto grado sea buena. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en Headquarters, ¿no?, en Barcelona, pues hay más flujo, ¿no?, de candidatos, pero sí que es verdad que sí intentamos ver que el talento sea muy, muy elevado. Y cuando tenéis, como en este caso, ¿no?, 4 personas de un perfil muy específico, ¿no?, que entiendo que de data deben ser candidatos muy difíciles de reclutar, que de repente lleguen y has de escoger a uno, ¿qué hacéis? Porque imagino que vosotros debéis tener pues muchas posiciones de manera recurrente o incluso pues departamentos muy grandes. ¿Os planteáis en ese momento decir, ostras, tenemos a 4 muy buenos, tal vez es el momento de contratar 2? Porque si hoy íbamos a contratar uno, pero dentro de 3 meses vamos a tener que contratar otro, claro, el trabajo ya lo tenemos hecho, tenemos 4 personas que están súper comprometidas ahora mismo con el proceso de selección y con Glovo, por lo tanto tal vez es el momento de adelantar, ¿no?, una contratación. ¿Esto se hace? Sí, claramente que se hace, y incluso se hace al revés, ¿no? Si tenemos un perfil muy bueno, ¿por qué no ponemos la posición en un nivel por encima y lo contratamos? ¿Por qué no? Entonces, en data sobre todo pasa muchas veces que cuando tenemos pues a lo mejor 2 o 3 perfiles muy buenos en data, seguramente habrán otras posiciones abiertas, pues lo pasamos a otro reclutador para que también lo pueda considerar en el otro proceso, ¿no? Sí que es verdad que a veces es muy difícil a la hora de dar feedback, ¿no? Porque a veces no hay un área de mejora que le puedas decir, pues mira, no has sido seleccionada por esto. Al final ha sido también un tema cultural que hemos visto que si tenemos que decidirnos por 2, ¿quién ha encajado más, ¿no?, a nivel cultural? Pero bueno, sí que es verdad que cuando siempre damos feedback. Y siempre lo hacemos desde, bueno, en mi caso siempre damos, ¿no?, los puntos fuertes que ha tenido esta persona, todo lo que ha hecho bien, porque al final invierte mucho tiempo, ¿no?, en un proceso de selección, y luego las áreas de mejora. Y en este punto soy muy crítica, siempre soy muy transparente y doy los puntos a mejora para que no en un futuro, y dejo la puerta abierta de que me puedan seguir en LinkedIn para un futuro poder volver a contactar y poder volver a hacer un proceso con nosotros, y realmente ha pasado. O sea, he contratado gente que no ha sido rechazado, ha mejorado algo que le he dicho y le he vuelto a considerar. Qué chulo. Esto me recuerda a lo que has comentado, y creo que lo he comentado alguna vez. Hay un libro que se llama Empresas que sobresalen, que uno de los consejos que da 7 aspectos que hacen que una empresa sobresalga al resto, es que cuando encuentran al talento adecuado, esa persona que dices, guau, es que es muy buena, aunque no tengan una posición para esa persona, la contratan, sí, y ya después ya buscaremos cómo encajarla dentro del equipo. Ella misma nos ayudará a decidir hacia dónde quiere ir, pero no pierdas la oportunidad de, si tienes un buen candidato delante, y naturalmente supongo que también las condiciones de la empresa también influyen, que no, que estés en crecimiento, que tengas pues también presupuesto, etcétera, y dices, ostras, no pierdas la oportunidad de incorporarlo a la organización, y después ya encontraréis, ¿no?, cómo colaborar. Claro, no, totalmente, y lo hacemos a menudo. Y incluso damos oportunidades a nivel internacional. O sea, si una persona es muy buena en comercial y hay una posición muy buena pues en Polonia, pues se va a Polonia. Damos la oportunidad real. Incluso pues un perfil que sea muy bueno y que le falle algo o le falte skills en algún área, vale, chicos, podemos contratarlo y alguien del equipo puede cubrir este gap que tiene esta persona, y cuando no, lleve un tiempo, ya va a poder, ¿no?, cubrir esa parte. O sea, siempre intentamos que el talento bueno nos lo podemos quedar, ¿no?, lo podemos retener. Pues sí que es verdad que lo hacemos. Que bueno, hablas ya de retener desde el proceso de selección, que es algo poco habitual, ¿no?, ya en una organización, pero lo has repetido varias veces durante el episodio.
cosa que está muy chulo. Y una de las cosas que se me ha comentado es que en Glovo lo que acompañáis mucho al candidato, ¿no? Antes decía, yo les doy feedback, que es algo que parece muy obvio, pero no todo el mundo da. Y por gente que ha participado dentro de vuestro proceso de selección, se me han dicho que actuáis mucho como una consultora de selección. Es decir, que vosotros llamáis al candidato, entrevistáis al candidato, le informáis de cuáles van a ser los siguientes pasos. Cuando de repente tiene una entrevista con el hiring manager que tú no has estado presente, lo vuelves a llamar y dices, ¿qué tal ha ido, no? Entonces el recruiter hace un poquito, no tan solo de recruiter, ¿no?, sino de coach del propio candidato para ayudarlo a ir pasando de fase a fase, sobre todo si cree que es bueno. Sí, totalmente. Y es algo que, bueno, a mí me encanta porque al final vengo de consultoría y siempre he estado muy acompañando, ¿no?, al candidato. Y ahora que comentabas esto, tenemos algo muy bueno en Glovo que es como un cuestionario que los candidatos reciben, tanto si son rechazados como si son contratados, para que nos evalúen nuestro proceso de selección que impacta directamente al equipo de talent. Entonces les preguntan, por ejemplo, ¿crees que el proceso de selección ha sido muy largo? ¿Crees que el recruiter estaba preparado cuando te explicaba la posición? ¿Has entendido bien la posición? ¿Te has sentido acompañado en el proceso de selección? Con el recruiter, esta es la métrica que más evaluamos y es algo muy guay porque ves que, pues no, este survey, pues este cuestionario, pues puede ser más alto en un país que en otro. También aquí jugamos el contexto cultural, ¿no? Y es una manera también de mejorar, ¿no? Porque a veces pues te dejan comentarios y puedes ver pues si ha sido algo que tiene que ver más con el recruiter, si ha sido en una entrevista técnica, si ha sido en un business case. Y es una manera de mejorar el proceso de selección. Y bueno, yo sobre todo intento siempre acompañarlos y entender cuál es el canal de comunicación que mejor funciona, ¿no? Si en un país funciona mejor el Viber o el WhatsApp, pues trabajo con el WhatsApp porque sé que funciona mejor que el mail, ¿no? E intento siempre estar presente en cada step, sobre todo cuando un perfil, ¿no?, es muy bueno, ¿no? Hay que acompañarlo para no perderlo, pues desearle buena suerte, decirle pues qué cosas te van a evaluar, qué tienes que tener en cuenta, y así, ¿no?, poder... ¿Tenéis automatizado esto? Es decir, claro, entiendo que esto también es mucho trabajo, el preguntarle, hey, mucha suerte en la entrevista, o cómo ha ido, ¿no?, después de la entrevista, requiere de mucho tiempo, de acordarte, de ser muy organizado, ¿no?, dentro de tu agenda diaria. ¿Hasta qué punto tenéis automatizado todo esto? ¿Hasta qué punto funciona con recordatorios? ¿O hasta qué punto simplemente eres tú que tienes una memoria, ¿no?, gigante y te vas acordando? Sí que es verdad que en nuestra base de datos podemos poner recordatorios y entonces se hace automático, pero luego también tenemos templates para cada step, ¿no? Pues por ejemplo, cuando enviamos un business case, ya tengo un template preparado de qué tiene que tener en cuenta, qué se va a evaluar, qué templates le mandamos algún template con los slides de Glovo, con los colores, iconos que puede usar y algunos tips, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que sí que están automatizadas, sí. Qué chulo. Ahora comentabas, ¿no?, ostras, que enviáis este formulario al acabar el proceso de selección y me parece muy chulo, no tan solo para recoger datos, que habéis dicho que vosotros sois una empresa que se basa mucho en datos para tomar decisiones, sino que es algo que no tenemos en cuenta muchas veces. Si yo quiero que mi equipo de recruiters mejore un aspecto en concreto, por ejemplo, en dar feedback, en acompañar al candidato, claro, la mejor manera es crear un cuestionario donde el candidato evalúe al recruiter. Porque cuando tú estableces una serie de preguntas, ¿no?, que una es, ¿has sentido que el recruiter te ha informado de manera constante durante el proceso de tu estado? Inconscientemente, ya sin tener cero respuestas todavía, el recruiter va a decir, ostras, me van a evaluar por esto, tengo que empezar a mejorar esta área. Entonces, te da una serie de directrices para que tu equipo se enfoque en aquellos aspectos que después, naturalmente, pues son los que vas a evaluarlos, ¿no?, su rendimiento. Entonces, me parece no tan solo potente para recoger datos, sino para que el equipo vire o se enfoque hacia donde tú quieres como manager. Sí, es súper chulo y la verdad que a mí me gusta mucho y de vez en cuando no entro y miro a ver si hay comentarios para ver si hay algo, ¿no?, que me llama la atención o algo que se pueda mejorar, y yo creo que es la mejor manera también que al final esto impacta a todo el entorno, ¿no?, de las personas que han estado en un proceso de selección, que esta persona, si no ha sido reclutada, que al día de mañana, si queda con sus amigos, que pueda hablar bien de Glovo, de que guay el proceso de selección, no fui seleccionado, pero me dijeron
pues qué podía mejorar, ¿no? O qué me faltaba. Pues es algo que yo creo que hay que tener en cuenta, porque al final, si no, pues no, si vendemos que somos una cultura muy fuerte y no tratamos bien a las personas, es un poco hipócrita, ¿no? Y después el employer branding lo destrozas, después la gente habla mal de ti, ¿no? No, es que al final en el proceso de selección mantener un buen employer branding es difícil porque entra en juego los egos, ¿no?, de las personas, y el ego del candidato de decir, ostras, me han descartado, a no ser que le hayas dado una experiencia de 10, es muy fácil que hable mal de ti, ¿no? Porque está un poquito en juego su reputación a nivel personal, ¿no? En cambio, si le das una buena experiencia, tal vez no esté súper contento que le hayas descartado, pero diga, ostras, han tenido la diferencia, ¿no?, de tratarme súper bien durante todo el proceso, y que me hayan descartado es simplemente, pues mira, se me ha pegado tan bien que es por esto, que lo entiendo. Claro. Yo mismo a veces he sido descartado de algunos procesos de selección que digo, bueno, es que ya sabía que este era mi punto débil, ¿no?, en este proceso de selección, por lo tanto te lo esperas y no le guardas rencor después a la empresa. Claro. Algo muy importante en una empresa como vosotros, que vuestros candidatos pueden ser potenciales consumidores, ¿no? Claro. Y esto, yo lo he explicado alguna vez, yo he participado en algún proceso de selección que se me ha descartado, y además el proceso de selección ha sido un desastre, que después he dicho, ostras, no voy a volver a consumir sus productos. Claro. ¿No? Le guardas como ese un poquito de rencor o la experiencia ha sido tan mala que simplemente esa conexión emocional que tenías con la marca, pues la pierdes, ¿no? Uh-huh. Y después cuesta mucho recuperarla y volver a decir, ostras, vuelvo a sentir, ¿no?, eso que sentía antes por esta marca y quiero consumir sus productos. Entonces, bueno, hay en juego muchas cosas dentro del proceso de selección. Sí. ¿Has notado diferencias culturales heavies, ¿no?, entre, ¿no?, cuando haces un proceso de selección en España a cuando haces un proceso de selección en Europa del Este, por ejemplo, que es tu región? Sí, bueno, la verdad es que como venía de consultoría y siempre he trabajado a nivel internacional, estoy un poco acostumbrada, y sí que es verdad que leo mucho, es verdad. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es The Culture Map, no sé si lo has leído. Sí, de Eren May. Me encanta porque explica, ¿no?, los diferentes contextos a nivel cultural. Entonces, algo que es muy importante es entender que no, al final todos somos personas, pero que tenemos emociones, personalidades, contextos muy diferentes, y lo más importante es saber escuchar y luego ya preguntar. Pero sí que se ve pues el talento, ¿no? A veces pues cuando te vas fuera puede ser que el nivel de inglés no es tan bueno como puede ser en otro país, ¿no? ¿Qué más? A lo mejor pues el employer branding es muy conocido, pero no igual que en Headquarter, que aquí en Barcelona. Y entonces pues hay mucho headhunting, o sea, hay mucho headhunting fuera, y hay que vender muy bien en Glovo, en la cultura, en la posición, sobre todo qué challenge hay en el país, porque hay países que son muy pequeños. Por ejemplo, en Moldova tengo 10 personas solo. Entonces, ¿cómo vendo, no, Moldova como Claro, no es la misma empresa que Claro. aquí en España, donde pues hay más de 1000 personas, entiendo, no, hay un equipo enorme, muy joven y tal, que un equipo de 10 personas. Claro, es que es la misma empresa, pero parecen empresas totalmente diferentes. no, total. O la gente te pregunta, ¿no? ¿Qué gaps hay en el equipo? ¿Qué hay challenges en este departamento? ¿Cómo está estructurado? La gente quiere saber en detalle, porque al final la gente, si se mueve, ¿no?, de una empresa a otra, quiere una estabilidad. Entonces es diferente, pero sí que es verdad que también me gusta más porque al final lo construyes todo desde cero, ¿no? Buscas tú el candidato ideal y juntos buscáis, ¿no?, que tenga una motivación hasta poder llegar a una oferta, ¿no? O si no es una oferta, que pueda tener un buen feedback de nosotros. Uh-huh. Ahora comentabas el tema del candidato ideal. Supongo que en Glovo tenéis un estereotipo de persona que es perfecta, ¿no?, para ser contratada o para poder trabajar con vosotros. ¿Habéis definido cuál es el empleado ideal de Glovo? Bueno, como te comentaba al principio de la entrevista, creo que el candidato ideal para Glovo es un mix entre hard skills, soft skills y culture fit, ¿no? Y para nosotros es muy importante alguien que esté alineado con los valores y alguien que sea fuerte a nivel técnico, ¿no? Que sea también muy numérico, porque esto en Glovo, en cualquier departamento, pues lo van a evaluar. Y dependiendo del departamento en el que estamos, pues tenemos un candidato más, ¿no?, ideal que otro, pero sí que es verdad que miramos que sea muy fuerte
en cuanto a valores. Cuando dices soft y hard skills, claro, de repente te viene un candidato que a nivel de hard skills no es tan potente, ¿no? Pero a nivel de soft sí, y sobre todo cultural fit, que os he dicho que para vosotros es básico. Si en la primera entrevista ya vemos que no encajas con la organización, pues no tiene mucho sentido que avancemos. Quiere decir que por el otro lado hay candidatos, esto es lo que decía, ¿no? Que a nivel de hard no son tan potentes, pero a nivel de match cultural y de soft skills son buenos. ¿Les decidís dar una oportunidad a estos? Sí, la verdad yo tenía una posición que era un bastante senior y tenía un candidato pues que le faltaba un poquito más de experiencia, tenía unos 4 años de experiencia, pero era muy bueno en soft skills, era un culture fit también muy bueno y sabíamos que podía no llevar el equipo muy bien y al final queríamos priorizar a lo mejor pues más la parte de leadership management que la parte de pues hacer más que la parte de execution en cuanto a negociaciones con partners, ¿no? Pues ¿por qué no? Le damos la oportunidad y creemos que a lo mejor ahora mismo pues estamos apostando por este talento, pero luego a lo mejor a futuro incluso superar las expectativas que teníamos, ¿no? Pues lo hemos visto. Al final también apostar por un perfil que sea muy bueno en hard skills, pero que le falte la otra parte, no creo que pueda a futuro superarlo, ¿no? Ya. Justamente aquí, claro, cuando incorporas dentro de la organización un perfil como este, ¿no? Que tal vez le falta pues un poquito de aprendizaje en ciertas áreas para convertirse en el candidato, en el empleado ideal a nivel de hard skills, ¿cómo planteáis la incorporación? Es decir, ¿le dais algún tipo de apoyo los primeros meses del primer año o hacéis algún tipo de seguimiento? Es decir, ¿lo planteáis diferente que una contratación normal donde el empleado es el ideal y dices, lo contrato porque sé que es perfecto, a este que dices, sé que puede ser muy bueno, pero sé que necesita apoyo por nuestra parte para poder llegar a ser esa persona? Claro. No, tenemos un proceso de onboarding muy fuerte. Normalmente hacemos una semana que es global, con toda la gente que empieza a la vez en todos los países, la gente que está fuera online, pero luego hacemos onboarding directamente con el departamento, ¿no? Y nos involucramos un montón y intentamos que, por ejemplo, la persona que va a reportar directamente sea como su brazo derecho, ¿no? Al final, por ejemplo, pues si es un manager en comercial, que el general manager de este país puede estar ahí, ¿no? Y pueda guiarle en los próximos 3 meses. Y sí, intentamos poner un plan de acción y que estemos ahí constantemente en continua evaluación. Entonces, el recruiter, ¿hasta qué punto no llega a trabajar el proceso? Es decir, cuando se firma el contrato, cuando empieza el onboarding, cuando acaba el onboarding. Vale, nosotros normalmente el último step no sería cuando extendemos la oferta, pero normalmente nos ponemos reminders, ¿no? Cuando entra la persona a Globo el primer día, pues normalmente les escribimos enhorabuena, espero que esté yendo bien el onboarding, y normalmente yo después del onboarding hago seguimiento, ¿no? Normalmente me pongo algún reminder y les pregunto cómo está yendo, ¿estás contento? ¿Cómo va? Porque sí que es verdad que a veces hay que saber entender, ¿no? Si el onboarding está yendo bien, no solo el global, sino también el del país, y entender si están contentos o no para cara a futuro, ¿no? Porque puede ser que esta posición la vuelva a contratar en el próximo mes, necesitan otro porque están creciendo, están en expansión. Entonces, si entiendo bien, ¿no?, cómo está yendo, puedo yo proponer otras cosas o no en función de cómo están viviendo el onboarding. Pero sí, intentamos estar presente Máximo posible. Máximo posible, sí. ¿Y cuántos procesos de selección puedes estar llevando a la vez ahora mismo? Unos 15 a la 15. vez, sí. Vale. ¿Y tu máximo, el máximo que has llevado o el máximo que has visto a alguien coordinar? Bueno, pues entre unos 20, 22 puede ser, pero normalmente sí, son muchos, pero normalmente puede ser que los pongamos como en prioridad 2. Vale. Entonces, pues puede ser que las prioridades por proceso. Sí, puede ser que pues los hiring managers están proactivamente haciendo, ¿no?, sourcing en LinkedIn, y ellos van moviendo o van viendo qué candidatos pueden encajar y qué no, y nos ayudan, ¿no?, a limpiar un poco el pipeline. Pero sí, normalmente unos 15, 10, dependiendo del seniority del equipo. ¿Y cuántos procesos puedes cerrar al mes un recruiter de media? Unos 5. Unos 5. Sí. Vale, que no está. Sería lo ideal. No, está bien. O sea,
Está muy bien, Sí, sí. está muy bien. Y si estás en internacional, aún más. No, está genial, ¿no? Y es lo que dices, claro, si estás aquí que no tienes muchos candidatos de inbound que te vienen Claro. automáticamente, pues seguramente es más fácil. Tienes que hacer menos explicaciones de qué es Glovo, ¿no? Claro. Etcétera, etcétera. Cuando estás en internacional, has de hacer tú más esfuerzos de explicar un poquito toda la empresa. Me gustaría dar el salto al tema que comentabas, ¿no? El tema de los hiring managers, que el por qué en Glovo se involucran tanto, pero también cómo llevas las relaciones.